da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio, y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. Hemos estado analizando cosas importantes acerca de la palabra de Dios, y la Biblia nos explica que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y mucha gente usa esta verdad como una reflexión, pensando que la palabra por donde le llegues te mata, pero no te mata. Acuérdense que todo tiene un contexto cultural también, y una espada de dos filos en aquel entonces significaba una espada para el sacrificio. Entonces, cuando la gente llevaba sus ofrendas delante de Dios, estas ofrendas eran cortadas con una espada especial que tenía filo de los dos lados. Y entonces quiere decir, la palabra está ahí para redarguirnos. ¿Qué es redarguirnos? Redarguir significa que nosotros usemos la palabra como un espejo para que esta palabra nos transforme, y que de alguna manera tengamos la capacidad racional y voluntaria de dejar de actuar de una manera para que podamos actuar de la otra. O sea, para que nos presentemos, como dice la Biblia, como sacrificios vivos, en donde dejemos que la verdad, o sea, que la palabra venga y corte nuestro entendimiento, y entre nosotros el entendimiento santo, y podamos vivir de acuerdo a la palabra, pero no por culpa, no con falta de ganas, sino como un sacrificio, sabiendo que tiene un precio pequeño pero un beneficio grande. Piensa esto: Dios, el autor de la vida, vino y entregó su propia vida. O sea, Él ya vino y Él ya entregó el peso grande. Él ya hizo y pagó un precio de una vida que no tiene precio, a cambio de la vida de todos nosotros. Entonces, ahora cuando dejamos que la palabra, y esto es importante, antes de decir que es una espada de dos filos, dice que es viva y eficaz. O sea, quiere decir, la palabra tiene un poder especial de dar vida, de certeza. Y después de eso, obviamente, viene el contexto de la espada de dos filos, porque tiene la intención de hacernos entender que tendremos un sacrificio, que tendremos que dejar de ser, de alguna manera, de hacer ciertas cosas y de pensar de cierta manera, pero no como un sacrificio que nos duela, sino como un sacrificio que podremos entregar cuando nuestra voluntad tiene la capacidad de transformarse. Entonces, esa es la parte amable de la palabra de Dios. Bueno, toda la palabra de Dios es amable, porque aun cuando muchos piensan que no es así, la palabra de Dios y la ley son un regalo y una carta de amor hacia nosotros, y tenemos que pensar de esa manera acerca de ella, porque si no, vamos a caer en el error de tomar la palabra como una carga, y eso sí no es bueno. Vamos a caer en el error de pensar en la palabra como algo que nos pudiera afectar, o algo que nos pudiera llevar un mal sabor de boca, y la palabra de Dios no es así. Dice la palabra de sí misma que es un alimento que trae beneficios como ninguno. Dice la palabra que es deliciosa, pero necesitamos entender el objetivo de Dios y no la parte de la carga de nuestra culpa, porque normalmente nos acercamos a la palabra de Dios con culpa, normalmente nos acercamos a la palabra de Dios como con esa conciencia de que vamos a hacer algo que deberíamos de hacer, que sabemos que es bueno, pero que en realidad no nos gusta, pero no hemos entendido que la palabra es la que tiene la capacidad de transformarnos para vivir una vida gloriosa, y que en ella vamos a encontrar los secretos que Dios tiene para nosotros, porque no es la Biblia como tal la solución, es la revelación de la palabra por medio del Espíritu la que va a traer una diferencia, una ligereza y un refresco a nuestras vidas. Por eso la Biblia nos dice primeramente que la palabra es viva y eficaz, y después nos dice que es como una espada de dos filos, porque nos permite hacer sacrificios racionales que entienden que tiene un costo bajo de acuerdo a la promesa de Dios. Acuérdense que Jesús dice: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Quiere decir, la palabra tiene esa capacidad de simplemente ser y de pasar por el medio de nosotros sin afectarnos, sino siempre bendecirnos. La palabra tiene un montón de ventajas. Hace unos días hablaba con un amigo y le decía, la Biblia nos pide que tengamos una cobertura y que tenemos que tener consejeros, porque en ellos está la sabiduría y en ellos está el beneficio de la vida, porque necesitamos de personas alrededor de nosotros que nos hablen de la palabra de Dios, que tengan la conciencia de la autoridad que la palabra de Dios nos confiere
para que puedan depositar en nosotros eso y que podamos vivir siempre con una buena guía. La palabra de Dios nos advierte, fíjense nada más que importante, que en el pueblo que no hay visión, hay un camino errante. Normalmente vivimos de esa manera y la palabra de Dios nos ayuda a caminar de esa manera alineada y de esa manera congruente y de esa manera firme y a un paso constante. Simplemente tenemos que darnos la oportunidad de que la palabra tenga efecto en nosotros. Si nosotros buscamos la palabra de Dios con la intención de conocer a Dios y de crecer, te aseguro, no va a haber un día que no sea emocionante en la palabra. Lo que pasa es que acuérdense que también vivimos rodeados en esta tierra por un adversario que se llama el diablo, y este trata de confundirnos acerca de la palabra, porque él sabe que en la palabra hay verdad. Por eso el diablo usa la palabra todo el tiempo en contra de nosotros, porque nos hace creer que la palabra es carga, que la palabra es culpa, que la palabra es condena, y por eso mucha gente se deja guiar por eso y simplemente se aleja. Así que, queridos amigos, el día de hoy camino a volar hacia la Ciudad de México, les quiero invitar a que reflexionen en esto, en que la palabra es un sacrificio, pero no es un sacrificio de muerte ni es un sacrificio de peso. La palabra es como una espada que nos lleva a dejar lo malo por algo extraordinario, y todo es una cuestión de conciencia, racionalidad y voluntad, y el Espíritu se encargará de poner en nosotros efectos increíbles. Así que, amigos, los invito a que visiten las redes sociales de Inspiración Radio, los invito a que visiten las redes sociales de redcoach.mx, pero también a que compartan este video, pero sobre todo a que reflexionen y le permitan a Dios que por medio de su palabra les hable para que transforme ese entendimiento. Nos vemos pronto.